que no vienen no pueden. Entonces, les decía yo de que qué tremendo en los aires, porque el Señor le va a demostrar que pudo edificar su iglesia, perfeccionó su iglesia, aquella naturaleza que Él vino a corromper, a engañar, a arruinar, vino a robar, a matar y a destruir. Y se cumple en nosotros la palabra que dice Pablo a la carta a los que está en Filipos. Les dice en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, dice, estoy persuadido de esto. Eso es mi consuelo. Estoy persuadido de esto. Eso es para que ustedes se alienten, que están en situaciones difíciles, incomprensibles, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Amén. No sé cómo se apaga esto. ¿Comprende por qué en los aires? Las huestes y las potestades impotentes. Y al cumplirse eso, el fin de ellos se acerca. Ese es el principio de nosotros. Y ese es el final casi de ellos. Amén. Entonces, por los que no oyeron, porque se nos fue otra vez la luz como un día de estos, y se percatan los que nos oyen en diferido. ¿Por qué en los aires? Le decía, porque cuando el Señor descendió al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, el cual Juan sabía quién era él, le dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, y el Señor le dijo, cumplamos toda justicia. Los cielos se abrieron y hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Significa que al ser recibidos en los cielos, los aires van a tener que ser despejados por la gloria del Señor y la gloria nuestra. Entonces, también ante las huestes y las potestades vamos a ser vistos como bien amados, y de quien Dios tiene complacencia de nosotros. Alentados los unos a los otros, porque en estos momentos nos sentimos como cucarachas aplastadas algunos. ¿Por qué? No solamente porque nuestra vida puede ser una vida de miseria en cuanto a no tener una vida abundante, sino porque somos derrotados continuamente, porque sentimos que no damos el peso, porque sentimos que no damos la talla, porque sentimos que no podemos desarrollar los dones que ya tenemos, porque no podemos hacer la voluntad de Dios, porque no podemos ni siquiera cumplir su palabra, porque ni siquiera somos lumbreras en este mundo de tinieblas. Porque no sentimos que le damos sabor a esta tierra siendo sal. Nos sentimos sal insípida, que estamos siendo casi a punto de ser pisoteados como una sal que ha perdido su sabor. Alentaos con estas palabras los unos a los otros. Tu gloria viene. Y aunque te sientas como sal insípida, tu gloria viene. Y aunque te sientas como cucaracha aplastada, tu gloria viene. Aunque no sientas que das el ancho ni el peso, tu gloria viene. Ya estarás de nuevo en tu casa, como David lo dice en el Salmo 23, último versículo. Y a la casa de Jehová volveré. Para esto es el tema. Para esto es la revelación de algo que estaba oculto. Y quiero decirle algo. Bueno, lo voy a dejar para el final porque yo sé que no se me va a olvidar, porque lo anoté. Amén. Entonces, vamos a ser arrebatados para la boda al final del séptimo día, para irnos a vivir a la casa arreglada del Hijo. La tierra del milenio, solamente temporalmente, pero eso no es para nosotros. Vamos a venir con Cristo. Después de haber sido transformados, como decía Pablo, en un átomo, en un momento indivisible, todos juntos, los muertos primero y después los que estemos vivos, seremos transformados. Amén.
Ahora, quiero que vayamos al versículo 18 para que terminemos. Dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, primero, la palabra griega hoste, así como lo oye, con J, hoste, tildada la O, significa así, por lo tanto. También significa de manera que. También se puede traducir por consiguiente, o algo más, de tal modo. Después de dar la enseñanza de lo que es el rapto o el arrebatamiento, de tal modo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con el propósito de, también se puede traducir esa palabra hoste. Cuando dice por tanto, es casi un mandato. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Alentaos, la palabra griega parakáleo, con K, parakáleo, algo así como cuando se escribe parácletos, parakáleo, L-E-O al final, káleo. Alentaos significa llamar cerca, invitar, convocar, ya sea por imploración, exhortación o por consolación. También amonestar, animar, confortar, consolar, exigir, principalmente infundir ánimo. No, levántate, no eres quien tú crees que eres, tampoco eres quien el diablo dice que eres, tampoco eres lo que tu hermano dice que eres, tampoco eres lo que el mundo dice que eres. Porque a los que somos pastores nos tienen como las personas ignorantes de esta tierra que creen que no somos ni estudiados. O creen que somos pastores porque de eso comemos. No importa lo que el mundo diga de ti. Infundir ánimo. Amén. Aliéntate, levántate. No le creas a tu alma viciada. No le creas a lo que el diablo dice, ni le creas a lo que el mundo dice de ti. Amén. Alguien me dijo, al oír esta serie de enseñanzas, al leer que los muertos en Cristo, y pienso que pensó de esta manera como yo lo puedo pensar. Qué bendición estar muerto, porque a los muertos los van a levantar, y yo como estoy seguro o como estoy segura, en el caso de la mujer, de que voy a ser transformada. Esto no lo puedes decir o sentir alguien que no tenga el Espíritu de Dios en su vida. Esto no lo puede decir alguien que no tenga esperanza. Esto no lo puede decir alguien que no está consciente de su naturaleza. Pero repito, estoy persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, de que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Amén. Entonces, es muy importante entender de que no se trata de que, qué difícil, ¿verdad? Tremendo los estorbos. No se trata de que es mejor estar muerto. No. Yo le puedo decir esto, en la gran mayoría de las personas que nosotros hemos considerado, y no que nosotros, mejor dicho, que ellas mismas se han considerado que no han dado la talla, que no han dado la madurez, que no han tenido la entrega, que no han tenido la consagración, que no han tenido ni siquiera los mínimos rendimientos que tuvieron que haber dado en Cristo. Cuando Dios los mete en un proceso de purificación, podríamos llamar, un proceso de trato, el Señor los deja casi ángeles y se van. Se van amando a Cristo por sobre todas las cosas y se van renunciando de todo lo humano. Entonces Dios hizo una obra. Oiga, también en aquellos que estemos vivos,
Dios va a hacer una obra maravillosa antes de transformarnos, porque ninguno de nosotros podrá ser transformado si no está apto. Por eso Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, oiga, la va a perfeccionar. Entonces nos van a perfeccionar. Es que, óigame, si esto estuviera en nosotros, es como cuando el Señor en el antiguo pacto, que pertenece al antiguo pacto, pero también a la iglesia, porque en los dos se va a cumplir. En el antiguo pacto viene Dios y le dice a Israel, yo los voy a salvar. ¿Y quién es el que viene a salvarlos después del arrebatamiento? ¿Y quién es al que nos recibe en los aires, en las nubes, a la iglesia? Él mismo. Él mismo. Tremenda el énfasis de Pablo. Él mismo. Si dependiera de nosotros la salvación, es mejor comamos y bebamos porque no vamos a poder, hermanos. Si en usted ha habido un cambio, no es por su esfuerzo, no es por su entrega, no es por su consagración. Es por la obra del Espíritu Santo y de su palabra en usted y en mí. Si hemos llegado hasta aquí, no porque somos campeones y la podemos. Cada vez que hemos dicho una verdad, el diablo ha querido destruirnos y no ha podido. Ni el tocarnos, ni el que nosotros renunciemos por una pérdida material. ¿Se recuerda cuando el tiempo que fui secuestrado en Guatemala, ametrallado y todo? Yo le dije al Señor ahí, esto, a los hermanos inclusive, esto a mí no me va a detener. Y me temblaban las canigias, hermano. Pero el cuerpo, la adrenalina que se sobrepasó y después viene el descenso, queda el cuerpo temblando. Somos humanos, no somos superhombres. Esto no, a mí no me va a detener esto y gracias al Señor, Él me ha ayudado hasta aquí. Y quiero darle una buena noticia, Él me va a seguir ayudando. Y algo mejor, le va a seguir ayudando a usted. Démosle un aplauso al Señor. Unos a los otros. Tremenda la palabra aquí. Unos a los otros. La palabra griega es alelon. Tildada la primera E, o la E, perdón. Alelon. L-O-N al final. Significa reduplicación. ¿Para qué somos consolados? Para consolar a otros. Reduplicación. Qué maravilloso es cuando usted dice, mire, estoy aprendiendo algo bien precioso, se lo voy a compartir porque eso me ha fortalecido a mí y espero que lo fortalezca a usted. Qué precioso cuando usted le dice a alguien, yo quiero que oiga la enseñanza. Reduplicación. No puede estar aquí, óigala. Pero ve, reduplicación, alentados los unos. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos familias, tenemos hermanos en Cristo que están casi a punto de tirar la toalla porque están convencidos que ya no pueden? ¿A cuántos el diablo los tiene convencidos de que no son hijos de Dios y que ni siquiera son reino, no digamos iglesia? ¿A cuántos de nosotros el diablo nos ha dicho, ¿para qué vas a la iglesia si no has cambiado? Y no que nos diga alguien, no, el diablo en nuestra conciencia nos hace sentir eso. Mira cuánto tiempo tienes de ser cristiana y no eres nada, no puedes. Te congregas 5 meses y no te congregas 5 años. Emprendes algo y nunca lo terminas. Y así eres en lo espiritual. No puedes ni orar. 3 minutos, horas ya no tienes que hablar. Todo el mundo te señala. Todo eso, hermano, es una verdad en la vida del creyente. Entonces, por eso hay que reduplicar los unos a los otros. No es tuya la obra. Es de Dios. Así como el Señor le dijo al rey por medio del profeta, no temáis a esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En los tiempos de Sennacherib.
por las cartas que Sennacherib había enviado, y el rey presentó las cartas a Jehová, y por medio del profeta le dijo, no os amedrentéis, no es vuestra la guerra, sino de Dios, déjamelo a mí. Qué maravilloso es saber eso. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Solo es cuestión de tiempo. Usted y yo que nos creemos supercampeones, solo es de tiempo. Vendrá un golpe a nuestro mentón que nos va a derribar a la lona. Solo es de tiempo, porque esta carne en todos nosotros tiene que ser humillada. Solo es de tiempo. Por eso alentaos los unos a los otros. Aliente hoy usted a los que pueda, porque cuando usted necesite va a tener quien lo aliente. Con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Logos. Con estas palabras, logos. El anhelo de Pablo es que este logo se haga rema en nosotros. Ahorita solo es un mensaje. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? Vívalo. Hágalo rema. Con estas palabras. Algo dicho. Por implicación, tema. O sea, el sujeto del discurso. Amén. Quiero terminar. Se me acabó el tiempo. Precioso, el Señor me dio cabalito la oportunidad. Por lo tanto, repito el versículo 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero terminar primero diciendo, no debemos de desesperar cuando un ser querido muere. No debemos de desesperarnos. No debemos de angustiarnos cuando un ser querido muere. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algo más. No debemos de desesperarnos, desalentarnos, desanimarnos cuando en este mundo cuando vemos que este mundo se dirige hacia un rumbo trágico. El Señor tremendamente a los del reino les dijo, a los del reino, porque el Señor no habló sobre la iglesia, habló sobre el reino. Es necesario que todo esto acontezca. Por tanto, levantaos, erguíos vuestras cabezas y alegraos, porque vuestro galardón está cerca. Y quiero decirle algo, qué lindo es saber esto, es que el mundo no tiene compostura, el mundo está destinado a destrucción, y no por el hombre. Tiene que haber una tierra nueva, que es la casa arreglada, donde vamos a venir ya casados. La casa de Adán tiene que ser destruida. Por eso, hermano, mire cómo insistimos. Hermano, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque en el congregarse usted va a ir aprendiendo y aprendiendo. Usted probablemente no siente, pero es como cuando usted come una buena alimentación, sana alimentación. Usted en el momento siente que se queda con hambre, porque como está acostumbrado a hartarse chucherías, entonces usted siente que siente hambre y que no le llena y que quiere más. Pero si usted sigue así, a los días, usted va a andar sin dolor de cabeza, sin dolor de estómago, sin náuseas. Va a rechazar los olores de la calle, que antes lo llevaban así. Va a estar fuerte, va a estar sano. Entonces, cuando usted recibe la enseñanza, usted está fuerte, está sano, está lúcido. Vuelve en sí. Entonces, cuando usted ve la situación mundial y la situación local, ya esto ya no le afecta. El que tenga oídos. Alentaos, Dios convertirá nuestra tragedia en triunfo. Si no fuera por esa tragedia que hemos vivido, a saber cómo fuéramos de soberbios. Si somos soberbios, teniendo esta vida de tragedia, de errores, de conflictos, imagínense cómo fuéramos si todo fuera deleite.
si todo fuera próspero. Alentados con estas palabras, nuestra miseria espiritual por la carne se convertirá en poder de Dios en la glorificación. Miserable de mí, decía Pablo en sus 5 sentidos. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Es que mire, usted que juzga y se cree, es porque camina sobre las aguas. No se vaya a ahogar. Porque va a gritar también como nosotros estamos gritando hoy. Sálvame, Señor. Es un sálvame de muerte. Así como algunos experimentaron ya la sed de la muerte. Entonces convertirá nuestra tragedia en triunfo. Alentémonos. Nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria, nuestra derrota en victoria, nuestra debilidad en fortaleza, nuestra vergüenza en honor. Hasta el día de hoy somos avergonzados por nuestra carne. Somos avergonzados. Y no necesitamos que los que estén a nuestro alrededor conozcan nuestra vida interna o nuestros pensamientos. Nosotros mismos nos sentimos avergonzados. La gente no lo sabe, pero somos ese publicano que nos golpeamos el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. En nuestro mayor éxito caemos a los pies del Señor como Pedro, y nadie lo sabe, pero en nuestro mayor éxito caemos como Pedro y le decimos, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando Dios nos bendice en nuestra intimidad, nos humillamos y le decimos, Señor, no lo merezco. Porque dígame qué es lo que Pedro dijo cuando su barca se llenó. Cuando dijo, Señor, oiga, no son los peces. No es que la barca se le llenó. Es que él experimentó lo que es obedecer la palabra. No son los peces, no es la prosperidad. Porque la dejaron cuando lo alcanzaron todo, cuando el Señor les dio lo que anhelaban, lo que soñaban. Y en el momento que se los dio ya había una restauración en él o en ellos que dejándolo todo, le siguieron. Ve, así el Señor te va a dar un punto cuando seas glorificado, o seas arrebatado, o seas raptado. Ya no te importará nada en esta tierra, lo vas a dejar todo. Entonces ahí el propósito de Pedro era, te obedecí y mira el resultado. Por eso cayó, no por los peces. Si eso cualquier otro lo pudo haber llenado en otra ocasión. Así como nosotros vemos como Asaf, como los malvados prosperan en todo, mucho más que nosotros. Era el efecto de la obediencia. Hasta entonces cayó y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. El Señor un día nuestra vergüenza la cambiará en gloria, en honor. Entonces, quiero finalizar. El arrebatamiento o rapto es fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque ofrecen esperanza para el futuro. Posiblemente no para hoy, pero sí para nuestro futuro. Angustiados, afligidos, más por nuestra naturaleza caída que por las cosas que podemos querer u obtener. Entonces debemos demostrarnos unos a otros que la situación no debe de desesperarnos, que tenemos ante nosotros un futuro increíble, un futuro que nadie lo puede arruinar. Quiero terminar con esto. Estamos asegurados. Vamos a ir a Efesios y con la lectura termino. Efesios
capítulo número 1, versículo número 3 al 14. Voy a leer un poquito rápido por el tiempo, como lo hice anteriormente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Y me escogió para venirme a dejar aquí a esta tierra. Ve lo que yo entiendo y lo que quiero que usted entienda. Estamos asegurados. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Oiga, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿De qué? ¿De su voluntad? ¿La suya? ¿O usted le pidió al Señor, Señor, yo quiero ser novia, Señor, yo quiero que me raptes? Él lo escogió en Cristo. Oiga, para alabanza de la gloria de su gracia, a las potestades en el aire. Ya se imagina el Señor. Mire, usted ya se ha imaginado, ya le ha visto usted la cara, yo sí le he visto. Y usted ya le ha visto la cara a alguien que se va a casar, al novio, y la novia es bien bonita y bien preciosa. Parece un Yito, como dice la hermana Daisy. Parece un Bond. James Bond. Ya se imagina el Señor con nosotros. Una novia gloriosa, hermano. Solo déjenme terminar la lectura, porque aquí estamos oyendo unas cosas increíbles. Vamos a entenderlas. Para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, no en la suya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, no por esfuerzo suyo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién puede arruinar esto? Ni usted lo puede arruinar, tampoco yo. Bendito sea el Señor, peor el diablo. Amén. Otra lectura. Capítulo 2, de ahí mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Del aire! ¿Por qué en el aire? Nos vamos a reunir. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Oiga, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, amor a la miseria. Él es rico en amor a la miseria. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó.
Amor eterno. Ágape. Agapán, el griego. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Oiga el 6, hermano, el 6 es maravilloso. Y juntamente con Él, oiga, ya pasó eso. ¡Ya pasó! Por eso alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto ya pasó, ya lo hizo el Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados, dice Pablo. No te preocupes, aléntate con esto, levántate, cobra ánimo, come y bebe porque el largo camino te espera. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ve lo importante del versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese cuerpo que ya no sirve, ya se va a acabar. Ya se imagina yo eterno con este dolor que todo el tiempo tengo. 24 horas del día. 60 segundos de la hora. Nunca tengo un momento en que me siento bien, a menos que me meto una droga para el dolor. Entonces, les decía yo de que qué tremendo en los aires, porque el Señor le va a demostrar que pudo edificar su iglesia, perfeccionó su iglesia, aquella naturaleza que Él vino a corromper, a engañar, a arruinar, vino a robar, a matar y a destruir. Y se cumple en nosotros la palabra que dice Pablo a la carta a los que está en Filipos. Les dice en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, dice, estoy persuadido de esto. Ese es mi consuelo. Estoy persuadido de esto. Eso es para que ustedes se alienten, que están en situaciones difíciles, incomprensibles, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Amén. No sé cómo se apaga esto. ¿Comprende por qué en los aires? Las huestes y las potestades impotentes. Y al cumplirse eso, el fin de ellos se acerca. Ese es el principio de nosotros. Y ese es el final casi de ellos. Amén. Entonces, por los que no oyeron, porque se nos fue otra vez la luz como un día de estos, y se percatan los que nos oyen en diferido, ¿por qué en los aires? Le decía, porque cuando el Señor descendió al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, el cual Juan sabía quién era él, le dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, y el Señor le cumplamos toda justicia. Los cielos se abrieron y hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Significa que al ser recibidos en los cielos, los aires van a tener que ser despejados por la gloria del Señor y la gloria nuestra. Entonces, también ante las huestes y las potestades vamos a ser vistos como bien amados, y de quien Dios tiene complacencia de nosotros. Alentados los unos a los otros, porque en estos momentos nos sentimos como cucarachas aplastadas algunos. ¿Por qué? No solamente porque nuestra vida puede ser una vida de miseria en cuanto a no tener una vida abundante, sino porque somos derrotados continuamente, porque sentimos que no damos el peso, porque sentimos que no damos la talla, porque sentimos que no podemos desarrollar los dones que ya tenemos.
porque no podemos hacer la voluntad de Dios, porque no podemos ni siquiera cumplir su palabra, porque ni siquiera somos lumbreras en este mundo de tinieblas, porque no sentimos que le damos sabor a esta tierra siendo sal, nos sentimos sal insípida, que estamos siendo casi a punto de ser pisoteados como una sal que ha perdido su sabor. Alentaos con estas palabras los unos a los otros. Tu gloria viene, y aunque te sientas como sal insípida, tu gloria viene. Y aunque te sientas como cucaracha aplastada, tu gloria viene. Aunque no sientas que das el ancho ni el peso, tu gloria viene. Ya estarás de nuevo en tu casa, como David lo dice en el Salmo 23, último versículo: y a la casa de Jehová volveré. Para esto es el tema. Para esto es la revelación de algo que estaba oculto. Y quiero decirle algo. Bueno, lo voy a dejar para el final porque yo sé que no se me va a olvidar, porque lo anoté. Amén. Entonces, vamos a ser arrebatados para la boda al final del séptimo día, para irnos a vivir a la casa arreglada del Hijo, la tierra del milenio, solamente temporalmente, pero eso no es para nosotros. Vamos a venir con Cristo, después de haber sido transformados, como decía Pablo, en un átomo, en un momento indivisible, todos juntos, los muertos primero y después los que estemos vivos, seremos transformados. Amén. Ahora, quiero que vayamos al versículo 18 para que terminemos. Dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, primero, la palabra griega hoste, así como lo oye, con J, hoste, tildada la O, significa así, por lo tanto. También significa de manera que. También se puede traducir por consiguiente, o algo más, de tal modo. Después de dar la enseñanza de lo que es el rapto o el arrebatamiento, de tal modo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con el propósito de, también se puede traducir esa palabra hoste. Cuando dice por tanto, es casi un mandato. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Alentaos, la palabra griega parakáleo, con K, parakáleo, algo así como cuando se escribe parácletos, parakáleo, L-E-O al final, káleo. Alentaos significa llamar cerca, invitar, convocar, ya sea por imploración, exhortación o por consolación. También amonestar, animar, confortar, consolar, exigir, principalmente infundir ánimo. No, levántate, no eres quien tú crees que eres, tampoco eres quien el diablo dice que eres, tampoco eres lo que tu hermano dice que eres. Tampoco eres lo que el mundo dice que eres. Porque a los que somos pastores nos tienen como las personas ignorantes de esta tierra que creen que no somos ni estudiados. O creen que somos pastores porque de eso comemos. No importa lo que el mundo diga de ti. Infundir ánimo. Amén. Aliéntate, levántate, no le creas a tu alma viciada, no le creas a lo que el diablo dice, ni le creas a lo que el mundo dice de ti. Amén. Alguien me dijo, al oír esta serie de enseñanzas, al oír, al leer que los muertos en Cristo, y pienso que
pensó de esta manera como yo lo puedo pensar. Qué bendición estar muerto, porque a los muertos los van a levantar. Y yo como estoy seguro o como estoy segura, en el caso de la mujer, de que voy a ser transformada. Esto no lo puedes decir o sentir alguien que no tenga el Espíritu de Dios en su vida. Esto no lo puede decir alguien que no tenga esperanza. Esto no lo puede decir alguien que no está consciente de su naturaleza. Pero repito, estoy persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, de que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Amén. Entonces, es muy importante entender de que no se trata de que, qué difícil, ¿verdad? Tremendo los estorbos. No se trata de que es mejor estar muerto. No. Yo le puedo decir esto. En la gran mayoría de las personas que nosotros hemos considerado, y no que nosotros, mejor dicho, que ellas mismas se han considerado que no han dado la talla, que no han dado la madurez, que no han tenido la entrega, que no han tenido la consagración, que no han tenido ni siquiera los mínimos rendimientos que tuvieron que haber dado en Cristo. Cuando Dios los mete en un proceso de purificación, podríamos llamar, un proceso de trato, el Señor los deja casi ángeles y se van. Se van amando a Cristo por sobre todas las cosas y se van renunciando de todo lo humano. Entonces Dios hizo una obra. Oiga, también en aquellos que estemos vivos, Dios va a hacer una obra maravillosa antes de transformarnos, porque ninguno de nosotros podrá ser transformado si no está apto. Por eso Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, oiga, la va a perfeccionar. Entonces nos van a perfeccionar. Es que, óigame, si esto estuviera en nosotros, es como cuando el Señor en el antiguo pacto, que pertenece al antiguo pacto, pero también a la iglesia, porque en los dos se va a cumplir. En el antiguo pacto viene Dios y le dice a Israel, yo los voy a salvar. ¿Y quién es el que viene a salvarlos después del arrebatamiento? ¿Y quién es al que nos recibe en los aires, en las nubes, a la iglesia? Él mismo. Él mismo. Tremenda el énfasis de Pablo. Él mismo. Si dependiera de nosotros la salvación, es mejor comamos y bebamos porque no vamos a poder, hermanos. Si en usted ha habido un cambio, no es por su esfuerzo, no es por su entrega, no es por su consagración. Es por la obra del Espíritu Santo y de su palabra en usted y en mí. Si hemos llegado hasta aquí, no porque somos campeones y la podemos. Cada vez que hemos dicho una verdad, el diablo ha querido destruirnos y no ha podido. Ni el tocarnos, ni el que nosotros renunciemos por una pérdida material. ¿Se recuerda cuando el tiempo que fui secuestrado en Guatemala, ametrallado y todo? Yo le dije al Señor ahí, esto, a los hermanos inclusive, esto a mí no me va a detener. Y me temblaban las canigias, hermano. Pero el cuerpo, la adrenalina que se sobrepasó y después viene el descenso, queda el cuerpo temblando. Somos humanos, no somos superhombres. Esto no, a mí no me va a detener esto y gracias al Señor, Él me ha ayudado hasta aquí. Y quiero darle una buena noticia, Él me va a seguir ayudando. Y algo mejor, le va a seguir ayudando a usted. Démosle un aplauso al Señor. Unos a los otros. Tremenda la palabra aquí. Unos a los otros. La palabra griega es alelon. Tildada la primera E, o la E, perdón. Alelon. L-O-N al final. Significa reduplicación. ¿Para qué somos consolados? Para consolar a otros. Reduplicación. ¿Ok?
Qué maravilloso es cuando usted dice, mire, estoy aprendiendo algo bien precioso, se lo voy a compartir porque eso me ha fortalecido a mí y espero que lo fortalezca a usted. Qué precioso cuando usted le dice a alguien, yo quiero que oiga la enseñanza, reduplicación. No puede estar aquí, óigala. Pero ve, reduplicación, alentados los unos, porque ¿cuántos de nosotros, de nosotros tenemos familias, tenemos hermanos en Cristo que están casi a punto de tirar la toalla porque están convencidos que ya no pueden? ¿A cuántos el diablo los tiene convencidos de que no son hijos de Dios y que ni siquiera son reino, no digamos iglesia? ¿A cuántos de nosotros el diablo nos ha dicho, ¿para qué vas a la iglesia si no has cambiado? Y no que nos diga alguien, no, el diablo en nuestra conciencia nos hace sentir eso. Mira cuánto tiempo tienes de ser cristiana y no eres nada, no puedes. Te congregas 5 meses y no te congregas 5 años. Emprendes algo y nunca lo terminas. Y así eres en lo espiritual. No puedes ni orar. 3 minutos, horas y no tienes que hablar. Todo el mundo te señala. Todo eso, hermano, es una verdad en la vida del creyente. Entonces, por eso hay que reduplicar los unos a los otros. No es tuya la obra, es de Dios. Así como el Señor le dijo al rey por medio del profeta, no temáis a esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En los tiempos de Sennacherib, por las cartas que Sennacherib había enviado, y el rey presentó las cartas a Jehová, y por medio del profeta le dijo, no os amedrentéis, no es vuestra la guerra, sino de Dios, déjamelo a mí. Qué maravilloso es saber eso. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Solo es cuestión de tiempo. Usted y yo que nos creemos supercampeones, solo es de tiempo. Vendrá un golpe a nuestro mentón que nos va a derribar a la lona. Solo es de tiempo, porque esta carne en todos nosotros tiene que ser humillada. Solo es de tiempo. Por eso alentaos los unos a los otros. Aliente hoy usted a los que pueda, porque cuando usted necesite va a tener quien lo aliente. Con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Logos. Con estas palabras, logos. El anhelo de Pablo es que este logo se haga rema en nosotros. Ahorita solo es un mensaje. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? Vívalo. Hágalo rema. Con estas palabras. Algo dicho. Por implicación, tema. O sea, el sujeto del discurso. Amén. Quiero terminar. Se me acabó el tiempo. Precioso, el Señor me dio cabalito la oportunidad. Por lo tanto, repito el versículo 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero terminar primero diciendo, no debemos de desesperar cuando un ser querido muere. No debemos de desesperarnos. No debemos de angustiarnos cuando un ser querido muere. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algo más. No debemos de desesperarnos, desalentarnos, desanimarnos cuando en este mundo cuando vemos que este mundo se dirige hacia un rumbo trágico. El Señor tremendamente a los del reino les dijo, a los del reino, porque el Señor no habló sobre la iglesia, habló sobre el reino. Es necesario que todo esto acontezca. Por tanto, levantaos, erguíos vuestras cabezas y alegraos, porque vuestro galardón está cerca.
Y quiero decirle algo, qué lindo es saber esto, es que el mundo no tiene compostura, el mundo está destinado a destrucción, y no por el hombre. Tiene que haber una tierra nueva, que es la casa arreglada, donde vamos a venir ya casados. La casa de Adán tiene que ser destruida. Por eso, hermano, mire cómo insistimos, hermano, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque en el congregarse usted va a ir aprendiendo y aprendiendo. Usted probablemente no siente, pero es como cuando usted come una buena alimentación, sana alimentación. Usted en el momento siente que se queda con hambre, porque como está acostumbrado a hartarse chucherías, entonces usted siente que siente hambre y que no le llena y que quiere más. Pero si usted sigue así, a los días, usted va a andar sin dolor de cabeza, sin dolor de estómago, sin náuseas. Va a rechazar los olores de la calle, que antes lo llevaban así. Va a estar fuerte, va a estar sano. Entonces, cuando usted recibe la enseñanza, usted está fuerte, está sano, está lúcido. Vuelve en sí. Entonces, cuando usted ve la situación mundial y la situación local, ya esto ya no le afecta. El que tenga oídos. Alentados, Dios convertirá nuestra tragedia en triunfo. Si no fuera por esa tragedia que hemos vivido, a saber cómo fuéramos de soberbios. Si somos soberbios, teniendo esta vida de tragedia, de errores, de conflictos, imagínense cómo fuéramos si todo fuera deleite, si todo fuera próspero. Alentados con estas palabras, nuestra miseria espiritual por la carne se convertirá en poder de Dios en la glorificación. Miserable de mí, decía Pablo en sus 5 sentidos. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Es que mire, usted que juzga y se cree, es porque camina sobre las aguas. No se vaya a ahogar. Porque va a gritar también como nosotros estamos gritando hoy. Sálvame, Señor. Es un sálvame de muerte. Así como algunos experimentaron ya la sed de la muerte. Entonces convertirá nuestra tragedia en triunfo, alentémonos. Nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria, nuestra derrota en victoria, nuestra debilidad en fortaleza, nuestra vergüenza en honor. Hasta el día de hoy somos avergonzados por nuestra carne. Somos avergonzados. Y no necesitamos que los que estén a nuestro alrededor conozcan nuestra vida interna o nuestros pensamientos. Nosotros mismos nos sentimos avergonzados. La gente no lo sabe, pero somos ese publicano que nos golpeamos el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. En nuestro mayor éxito caemos a los pies del Señor como Pedro, y nadie lo sabe, pero en nuestro mayor éxito caemos como Pedro y le decimos, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando Dios nos bendice en nuestra intimidad, nos humillamos y le decimos, Señor, no lo merezco. Porque dígame qué es lo que Pedro dijo cuando su barca se llenó. Cuando dijo, Señor, oiga, no son los peces. No es que la barca se le llenó. Es que él experimentó lo que es obedecer la palabra. No son los peces, no es la prosperidad. Porque la dejaron cuando lo alcanzaron todo, cuando el Señor les dio lo que anhelaban, lo que soñaban. Y en el momento que se los dio ya había una restauración en él o en ellos que dejándolo todo, le siguieron. Ve, así el Señor te va a dar un punto cuando seas glorificado o seas
arrebatado o seas raptado, ya no te importará nada en esta tierra. Lo vas a dejar todo. Entonces ahí el propósito de Pedro era: te obedecí y mira el resultado. Por eso cayó, no por los peces. Si eso cualquier otro lo pudo haber llenado en otra ocasión. Así como nosotros vemos como Asaf, como los malvados prosperan en todo. Mucho, mucho, mucho más que nosotros. Era el efecto de la obediencia. Hasta entonces cayó y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. El Señor un día nuestra vergüenza la cambiará en gloria, en honor. Entonces, quiero finalizar. El arrebatamiento o rapto es fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque ofrecen esperanza para el futuro. Posiblemente no para hoy, pero sí para nuestro futuro. Angustiados, afligidos, más por nuestra naturaleza caída que por las cosas que podemos querer obtener. Entonces debemos demostrarnos unos a otros que la situación no debe de desesperarnos, que tenemos ante nosotros un futuro increíble, un futuro que nadie lo puede arruinar. Quiero terminar con esto. Estamos asegurados. Vamos a ir a Efesios y con la lectura termino. Efesios, capítulo número 1, versículo número 3 al 14. Voy a leer un poquito rápido por el tiempo, como lo hice anteriormente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Y me escogió para venirme a dejar aquí a esta tierra. Ve lo que yo entiendo y lo que quiero que usted entienda. Estamos asegurados. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Oiga, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿De qué? ¿De su voluntad? ¿La suya? ¿O usted le pidió al Señor: Señor, yo quiero ser novia, Señor, yo quiero que me raptes? Él lo escogió en Cristo. Oiga, para alabanza de la gloria de su gracia, a las potestades en el aire. Ya se imagina el Señor. Mire, usted ya se ha imaginado, ya le ha visto usted la cara, yo sí le he visto. Y usted ya le ha visto la cara a alguien que se va a casar, al novio, y la novia es bien bonita y bien preciosa. Parece un Yito, como dice la hermana Daisy. Parece un Bond. James Bond. Ya se imagina el Señor con nosotros. Una novia gloriosa, hermano. Solo déjenme terminar la lectura, porque aquí estamos oyendo unas cosas increíbles. Vamos a entenderlas. Para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, no en la suya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, no por esfuerzo suyo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién puede arruinar esto? Ni usted lo puede arruinar, tampoco yo. Bendito sea el Señor, peor el diablo. Otra lectura. Capítulo 2, de ahí mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Del aire! ¿Por qué en el aire? Nos vamos a reunir. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Oiga, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, amor a la miseria. Él es rico en amor a la miseria. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amor eterno, ágape, agapán, el griego, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Oiga el 6, hermano, el 6 es maravilloso. Y juntamente con Él, oiga, ya pasó eso. ¡Ya pasó! Por eso alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto ya pasó, ya lo hizo el Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados, dice Pablo. No te preocupes, aléntate con esto, levántate, cobra ánimo, come y bebe porque el largo camino te espera. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ve lo importante del versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese cuerpo que ya no sirve, ya se va a acabar. Ya se imagina yo eterno con este dolor que todo el tiempo tengo. 24 horas del día. 60 segundos de la hora. Nunca tengo un momento en que me siento bien, a menos que me meta una droga para el dolor.